Muy buenas tardes. El taller de alfabetización digital para el adulto mayor presenta a Beatriz Pichardo Antonio con la videoconferencia llamada Medidas de bioseguridad para el regreso a la nueva normalidad en el adulto mayor. A continuación, vamos a leer una breve reseña. Es licenciada en Enfermería y Obstetricia con especialidad en terapia intensiva por el Centro Médico Naval Adolfo Ruiz Cortines. Enfermera especialista en Administración y Docencia por la Universidad Veracruzana. Subjefa de Enfermería jubilada número 41 del Hospital General de Zona número 36 del IMSS Delegación Veracruz Sur. Actualmente docente por asignatura en la UB y profesor titular en las experiencias educativas de enfermería infantil, sexualidad humana, parto psicoprofiláctico, fisiopatología del adulto, enlace de equidad de género, vinculación y del sistema universitario de gestión integral del riesgo en la Escuela de Enfermería de la Universidad Veracruzana, miembro activo del Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería AC del Sur de Veracruz. Le otorgamos la palabra. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Si hubiese algún problema de audio, por favor me lo hacen saber. Creo que ya están familiarizados con la plataforma. En el chat podemos solicitar la palabra. Y bueno, efectivamente, yo soy Beatriz Pichardo Antonio, enfermera jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente docente de la Universidad Veracruzana. Agradezco a la doctora la invitación y el tema que vamos a revisar el día de hoy pues es precisamente la situación que está pues más que de moda en estos momentos. Yo dividí la ponencia en 3 etapas. La primera, pues, es una introducción, comentarios, generalidades acerca de quién es el causante de esta pandemia. En segundo lugar está el espacio para comentar los principales cuidados y las observaciones que como individuos debemos de observar para lo que es la nueva realidad, ¿sí? El regreso a las actividades, la suspensión del confinamiento de acuerdo a los datos demográficos que va presentando el evento de la pandemia. Y por último, pues todas las preguntas que ustedes deseen realizarme o acerca de la situación que vive en estos momentos en el país de México, el problema del COVID. Otra cosa que también les quiero comentar es toda esta información es una información oficial que nos llega a través de las organizaciones de Panamericana de la Salud, de la OMS, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Centro Epidemiológico Nacional. Todas las actualizaciones, yo se las resumí porque en realidad es demasiada la información y sobre todo que está dirigida a la conciencia y a la aplicación, porque el peor virus que ahorita estamos viviendo es precisamente el de la desinformación, ¿sí? Muy bien. La que sigue, por favor, doctora, si es tan amable. Bien, ¿qué es el coronavirus? ¿De dónde surge? ¿Por qué nos ha puesto la vida en un giro de 360 grados? Dice la literatura que, bueno, este tipo de virus pertenece a una familia muy amplia de más de 102 tipos que causan en el humano enfermedades respiratorias. Todos los virus forman parte de nuestro sistema de vida. Sin los virus no podríamos vivir, aunque se escuche paradójico. Sin embargo,
En este caso, el coronavirus pertenece a las enfermedades que impactan en el humano en el sistema respiratorio. Es decir, el sistema respiratorio es muy lábil a todo tipo de virus, desde una simple gripe, como lo fue en su momento la pandemia de la influenza H1N1, como lo es este momento que estamos viviendo con el coronavirus 19. ¿Por qué es COVID-19? Pues porque el primer brote se da precisamente en la ciudad de Wuhan, en China, y se da oficialmente a conocer el 31 de diciembre del 2019. Este coronavirus es de una extensa familia de virus que causan enfermedades no solo en los humanos, también en los animales. Dice aquí que precisamente esta enfermedad es contraída por el humano a través del contacto, del consumo de la civeta y de enfermedades de los camellos en el continente europeo. Posteriormente, el humano se infecta precisamente con este virus, ¿sí? Y surge este brote, que actualmente ha cobrado la vida de muchas personas. Básicamente, esta patología o esta enfermedad respiratoria se presenta desde un leve resfriado hasta un síndrome respiratorio que le cuesta y le ha costado la vida a muchas personas. Todos somos susceptibles, todos. Pero este virus o esta enfermedad desarrolla mayor comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Que en las personas con factores de riesgo de complicación, como todos aquellos con enfermedades crónicas degenerativas, personas de la tercera edad o con problemas de cáncer, alergias, padecimientos frecuentes de las vías respiratorias, es donde va a hacer más estragos en el sistema respiratorio del paciente. El primer síndrome que se presenta es precisamente el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y entonces lleva al paciente a tener que ser intubado, asistido por un ventilador mecánico y además un soporte de oxígeno casi del 100%. Dice también la literatura que de cada 5 pacientes infectados, 1 va a presentar un cuadro grave que muy posiblemente en un 90% termine en defunción, ¿sí? Posteriormente se presenta otro síndrome respiratorio que de ahí también se deriva el nombre de SARS-CoV, que es síndrome respiratorio agudo de las vías respiratorias inferiores. Si ustedes escuchan a los medios de comunicación y a los expertos, manejan la pandemia con 2 términos, COVID-19 y SARS-CoV-2, ¿sí? De ahí surge el nombre. Esta patología viene a mover todo lo que es la epidemiología, la morbimortalidad, ¿sí? Morbi quiere decir aquella estadística de muertes que se presentan en determinado tiempo en un determinado lugar. Morbilidad se refiere al tipo de padecimiento, por eso es el término conjugado. Se dice que en la última década esta enfermedad ha cobrado millones de vidas, ¿sí? No hay un sexo específico, sin embargo,
hemos observado en los hospitales que el sexo masculino tiene más predisposición a enfermarse y a tener que ser hospitalizado. Aclaración, no todos los pacientes hospitalizados se intuban, ¿sí? ¿En qué momento se decide intubar a los pacientes? Pues cuando ya la saturación de oxígeno en la sangre, la cantidad de oxígeno en la sangre es de menos del 60%. Normalmente nosotros oxigenamos entre el 95 y 100%. Cuando empiezan a desaturarse o a bajar los niveles de concentración de oxígeno y el esfuerzo respiratorio se incrementa, el paciente comienza a tener un color azulado en el cuerpo. Eso quiere decir que la sangre oxigenada está disminuyendo y empiezan a sufrir los órganos internos, ¿sí? Dentro de las características, el cuadro clínico que el paciente presenta puede ir desde una simple gripa con escurrimiento nasal muy leve, tos, fiebre. La fiebre en este caso es de 38 grados hacia arriba, es decir, hasta 41 grados han presentado los pacientes con esta enfermedad. Otra característica sintomatológica es que el paciente pierde precisamente la capacidad de degustar los alimentos o la capacidad de diferenciar los olores. El paciente está desabrido y no percibe ningún olor. Esa es una de las características precisamente de este virus. Si en las gripes comunes del periodo invernal, nosotros alguna vez que hemos experimentado este tipo de problemas, no tenemos la capacidad de oler. Sin embargo, bueno, son procesos patológicos muy sencillos en comparación a la agresividad del COVID. En la mañana escuchaba que decía en los medios de comunicación que el virus quedó para quedarse, que el virus nunca se va a ir, y esa es una realidad. Pero tampoco quiere decir que por eso nosotros, que la especie humana se vaya a extinguir. Vamos a convivir con el virus como lo hemos hecho ya con un sinnúmero de especies. Recuerdo también que cuando se dio el primer caso de VIH, que es una enfermedad de deficiencia inmunológica causado precisamente por otro tipo de virus, también hubo mucha mortandad. Hoy en día, el paciente con VIH puede sobrevivir hasta 30 años. Ya hay un sinnúmero de tratamientos, esquemas de retrovirales que apoyan y ayudan al paciente. Esa es otra de las teorías por las cuales surgió precisamente esta enfermedad viral. Teorías de su causa existen muchas, pero la más acariciada por los expertos es la transmisión que hubo en China. Esa es la más aceptada. Y ya todo lo demás, pues ya son meras falacias, ¿no? De que fue inventado por la política, etcétera, etcétera. El virus existe. El virus es parte de nuestro sistema, ¿sí? Y muy posiblemente cuando termine este año, el virus ya habrá mutado millones de veces, ¿sí? Es muy importante identificar también que como virus y como parte de la microbiología, que es nuestro vivir diario, aquí lo básico son las medidas de higiene, ¿sí? Y hacia ese punto vamos enfocando los temas que vamos a revisar a continuación.
Bien, vemos en la filmilla o en la diapositiva algunas características. Principalmente que es susceptible, este virus es susceptible a la fricción, al cloro y a todo aquel detergente o aquella sustancia alcoholada que si nos echamos una vuelta por el supermercado, pues ahora está todo lleno de productos de limpieza, ¿sí? Pero lo básico es el lavado de manos. El lavado de manos puede ser de dos formas, la desinfección con el gel alcoholado o la simple agua y jabón. Bien, dentro de los mecanismos de transmisión, la OMS maneja 3 líneas directas para el contagio o la infestación de una persona a otra. Primeramente, el huésped o la persona que va a recibir la enfermedad, ¿sí?, tiene características muy altas de susceptibilidad, ¿sí? Son pacientes con algún trastorno que altera su sistema inmunológico y lo hace más lábil a recibir el virus. La persona infectada puede ser alguien que ya padeció la enfermedad, ¿sí?, que la superó y que tiene cierta memoria inmunológica en el organismo, ¿sí? Es decir, el paciente se percata de que ya tuvo COVID, tuvo un cuadro clínico, recibió tratamiento, estuvo en aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que ese no es el factor de riesgo mayor. El riesgo mayor es todo aquel paciente que es portador sano. ¿Qué quiere decir? Que el paciente a lo mejor tuvo un ligero resfriado y fue COVID. Entonces ese paciente ya queda inmunológicamente para él protegido, pero que puede ser también portador de esta enfermedad si no guarda el aislamiento correspondiente. Inicialmente el cuadro clínico era toda la sintomatología respiratoria, más la pérdida del olfato, y hoy los cuadros clínicos han evolucionado. Actualmente el paciente o la mayoría de los pacientes, al menos aquí en Veracruz, aquí en Coatzacoalcos, refieren dolor de cuerpo, un cuadro muy parecido a la enfermedad del dengue. Por eso incluso ya se generó el término COVID-dengue, porque el cuadro clínico es muy parecido. ¿Qué hace la diferenciación de decir es COVID y es dengue, o solo es dengue o solo es COVID? Pues precisamente las pruebas de laboratorio, la disminución de las plaquetas y el reactivo positivo a COVID. El paciente está presentando vómito, diarrea, conjuntivitis, ¿sí?, un puntilleo en el cuerpo, los dolores de las articulaciones o artralgias, ¿sí?, disminución de la capacidad visual, entre los nuevos síntomas. Si nosotros nos exponemos a este tipo de pacientes, o más aún, el paciente que está infectado con COVID no guarda las medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas, la persona o el individuo, sobre todo los que no creen que existe, son los portadores de esta enfermedad. Entonces, esa es la principal fuente de contagio. De ahí tenemos que podemos en un 80% contraer también la enfermedad al tocar las superficies o los objetos contaminados con las secreciones de Flusher. Las secreciones de Flusher son
las micropartículas de saliva o incluso de secreción nasal que emitimos cuando hablamos, cuando tosemos o cuando estornudamos. Y la distancia que puede alcanzar de llegada de estas gotitas de saliva es precisamente hasta 6 metros, ¿sí? El cubrebocas nosotros lo utilizamos no para protegernos de las secreciones, sino para que nosotros, si en este caso que lleguemos a ser portadores y ni nosotros lo sepamos, contaminemos el medio ambiente. Más adelante vamos a ver cuántos tipos y cuál es el cubrebocas más indicado y parte de los mitos o de las falsas creencias que se han difundido en la sociedad. Después tenemos cuando hay contacto cercano. De ahí que se dé, por ejemplo, este fenómeno de que cuando el cuidador o la persona asignada para cuidar en casa a un paciente COVID positivo también se contagia. ¿Sí me explico? Aunque este paciente guarde las medidas de barrera, que es el cubrebocas, la careta, los guantes, ¿sí? También se contagia. Y más aún el personal de salud. El personal de salud que está en las unidades del MERS, que es la unidad de atención a los pacientes con enfermedades respiratorias, que tienen un equipo especial, que tienen mascarillas, que tienen cubrebocas especiales para la atención de estos pacientes, también se llegan a contaminar. Ahí se da lo que es el contacto de persona a persona, ¿sí? Luego entonces, las medidas básicas desde el primer periodo de cuarentena, que es lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón, y si no hay jabón ni agua, pues entonces un gel antibacterial que tenga una base de alcohol al 60%. Esos son los requerimientos que está pidiendo la certificación, o que está dando más bien la certificación de la OMS en este aspecto, alcohol al 60%. Si no es al 60%, no sirve. Y ese es un riesgo, porque los comerciantes, pues obvio, ¿verdad? Tienen que recuperar el capital invertido y quedar con mayor ganancia. Entonces, hay que tener, cuando vayamos a comprar un gel, mínimo tiene que ser el 60%, ¿sí? Sepamos o no, y por higiene personal e higiene colectiva, no se debe de escupir en las calles. Por saneamiento ambiental, no se debe de escupir en la calle. Sin embargo, en México es una práctica muy común. En caso de tener algún escurrimiento nasal o salida de secreciones por la boca o por las narinas, pues hay que utilizar los pañuelos desechables y también darle su eliminación final en bolsas. Después de que nosotros tengamos contacto con este tipo de secreciones, hay que lavarse las manos con agua y jabón. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, los ojos y la boca. De ahí que deducimos que el solo cubrebocas no te protege o no nos protege al 100%. Tenemos que utilizar finalmente, sobre todo cuando vamos a salir a la calle, lo que es las caretas. Y las caretas pueden incluso elaborarse en casa. Solamente es un material duro, ¿sí?, que pueda detener la salida o el contacto con las secreciones de los demás. Ahora, si nosotros utilizamos lentes
de las 24 horas, pues entonces debemos también de tener un cuidado muy especial al limpiar nuestros lentes, porque también ahí se nos puede acumular las secreciones de los demás. Por lo mismo, tanto para hombres como para mujeres, en cuestión del rostro, actualmente las damas no debemos de llevar más de lo necesario en el rostro. Aretes pequeños, de preferencia el cabello recogido. En los caballeros, pues para que puedan regresar a trabajar, deben de ir sin bigote, sin barba, con el cabello recortado lo más que se pueda, porque también en todas estas partes corporales podemos contagiarnos, que queda ahí el virus y posteriormente enfermarnos. Uñas cortas, manos sin anillos, sin relojes, sin accesorios, para que no sean mecanismos o vehículos más bien de transmisión. Y sobre todo, si sabemos que las personas están enfermas o nos percatamos que el compañero o amigos, amigas, familiares tienen enfermedades respiratorias, aunque ellos nos digan, no es COVID, es un simple resfriado, es mi alergia, es esto, es aquello, hay que guardar la sana distancia. No nos podemos confiar, porque ya se ha demostrado y hemos visto que muchos pacientes refieren que no llegaron a la atención médica en cuanto tuvieron la sintomatología porque pensaron que era otra situación de enfermedad. Y esto retarda la atención y expone más al paciente a complicaciones. Se han dado también diferentes escenarios en lo que respecta a la edad del paciente. Actualmente, el grupo etario de 16 a 22 años son los que más casos están presentando, es decir, los jóvenes. Y son situaciones que se esperan porque, bueno, ya vamos a ir regresando a nuestra nueva normalidad. Y entonces la socialización es el efecto que va a traer el contagio de las enfermedades. Dice también la literatura, y es algo con lo que yo estoy comulgando, es precisamente que las medidas de confinamiento no es para evitar que la enfermedad siga, sino que se presente de manera más lenta. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema de salud es muy deficiente, ¿sí? El sistema de salud carece de mucho equipo, de mucho material, incluso del recurso humano, y en este caso del recurso médico y de enfermería especializado. Entonces, en base a cómo se vaya presentando la ocupación hospitalaria de nuestra región, es como se va a estar modificando la semaforización. Y lo más probable es que de aquí a 3 meses, porque así está medido por los expertos, vamos a estar entre el semáforo rojo anaranjado, y ojalá que ya pronto estemos en el semáforo verde. De antemano, el sistema educativo va a empezar a laborar de manera escalonada hasta el mes de septiembre.
por orden de la Secretaría de Educación Pública, con la intención de evitar las 3C, que es el nuevo programa que se está implementando y que más adelante vamos a ver. Mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entre que si el semáforo se pone rojo, luego se pone anaranjado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estas son las medidas básicas del programa de sana distancia. Esas fueron las primeras y van a seguir siendo las mismas. Esas no van a cambiar, ¿sí? Aún la semaforización sea en verde, nosotros tenemos que seguir al pie de la letra estas indicaciones, ¿sí? No permitir visitas de familiares u otras personas mientras dure la Jornada Nacional de Sana Distancia y la famosa y tan esperada y anhelada nueva normalidad. En la nueva normalidad también vamos a seguir conviviendo con el virus. El virus nunca se va a ir, el virus se va a quedar. Sin embargo, aquí yo veo el recurso o la oportunidad, ¿sí?, de que antes que llegue el 100% a sus funciones y actividades normales, nosotros podemos ir cambiando todos aquellos hábitos o malos hábitos que nos vuelvan vulnerables al virus. Y no nada más al virus del COVID, a muchas enfermedades, ¿sí? Este es como que un parteaguas y un tiempo en el cual podemos ir incluso hasta modificando nuestras relaciones sociales, cómo nos relacionamos con los demás, las características de nuestra vivienda, prácticas diarias, para que en diciembre, noviembre, en la época del invierno, que es cuando se espera por las características del clima, se va a dar otro brote. ¿Sí me explico? Entonces, por eso puse esa rayita ahí en la diapositiva, porque nos da la pauta de reorganizar todas nuestras actividades y esperar que si llegamos en este periodo, en los siguientes meses, a contraer la infección, la virosis, pues nos dé como un simple resfriado, ¿sí? La sana distancia emerge de que a una distancia de 1.5 metros o 2 metros, nosotros quedamos libres de la contaminación de las personas positivas precisamente del virus. El gel antibacterial, eso lo vamos a utilizar en casa y cada vez que tengamos que salir. De hecho, desde el brote de H1N1, estas medidas fueron dictadas por la OMS. Sin embargo, por alguna extraña razón, ni las autoridades lo hicieron de manera oficial, ni nosotros, los ciudadanos, lo acatamos como tal. Tenía que suceder todo lo que está sucediendo actualmente para que nosotros ya lo incorporemos y lo hagamos parte de la vida diaria. El uso del gel antibacterial, el uso de cubrebocas, el uso de todas las sustancias sanitizantes y la distancia de 1.5 metros. Lo que dice la norma oficial es
que en todos los lugares públicos donde haya demasiada asistencia, lugares demasiado concurridos, debe de estar señalado qué distancia debemos de guardar uno del otro. ¿Sí? Si el comercio, si la vida allá afuera de nuestro hogar no acata también como empresas, proporcionadores de servicios, etcétera, etcétera, estas medidas, ahí también tenemos un foco rojo, ¿sí? Sin embargo, nosotros como individuos, como personas, tenemos que aplicar al más no poder el autocuidado. Es decir, me cuido yo, me proporciono yo, me doy yo para no estar expuesto a la enfermedad, ¿sí? Y aunque se escuche así como que antisocial, pues de igual manera, ¿sí? En el hogar ya no podemos recibir a cualquier persona, ¿sí? O tener reuniones de más de 10 personas en el hogar, de personas fuera de la familia, porque también nosotros estamos exponiéndonos, ¿sí? Y quienes lleguen pues tendrán que guardar las medidas, el gel, el lavado de manos, la limpieza del calzado, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, lo más práctico y lo más lógico es el uso de un paño afuera, un material de limpieza empapado de alcohol, de cloro, ¿sí? Para que las personas limpien el calzado e ingresen a nuestra casa. O pues si gustan también pueden adquirir los tapetes sanitizantes, que hoy ya hay de todos colores, de todos sabores y con un sinfín de características. Pero lo básico es la desinfección de los zapatos, y si se puede, ¿por qué no tener, en el caso de los habitantes de la casa, un calzado para salir y otro calzado para entrar? Eso es lo importante. La limpieza, la desinfección de las superficies y los objetos, pues son como que parte de una rutina en el hogar. Sin embargo, ahora tiene que ser a manera más escrupulosa y no dejar ningún rincón lleno de polvo, ¿sí? Incluso el orden y acomodo de la casa, la limpieza exhaustiva, también dan mucha seguridad en cuestión de emociones. Mover los muebles, eliminar y desechar o regalar todo aquello que ya no se utilice, ¿sí? Ventilar la casa. Los lugares bien ventilados tienen un riesgo cero de alojar el virus. La iluminación también es muy importante. Dice la literatura que el virus como tal es sensible a cierto grado de temperatura. Uno de los puntos importantes que se observan en esta nueva normalidad es ya un poquito más conciencia en la eliminación de la basura. La ubicación también de los botes de basura en el hogar, dentro y fuera, a manera de que se puedan separar la basura, la separación de la basura, y que todo el material que utilizamos, como los cubrebocas, los guantes, incluso si son caretas desechables, tengan un manejo especial. Lo más recomendable es
romperlo. Antes de echarlo a la bolsa de la basura, hay que romperlo. Porque también se ha visto que hay personas, sobre todo México tiene la característica de la pepenación. Todas las personas que van y esculcan la basura terminan también rehusando el material si está intacto. Hay que desecharlo. Y también porque ellos se exponen. Si el material utilizado en casa con algún paciente positivo o el cuidador o los demás integrantes pueden contaminar a la persona y no es nada sustentable. Tenemos que darle más respiración y más vida a nuestro planeta. Y la separación de la basura pues es incluso uno de los puntos que está marcado en la agenda de los objetivos del milenio. Si nosotros tenemos sintomatología respiratoria o algún malestar en general, es preferible quedarse en casa. Por nuestra propia salud y para evitar contaminar a los demás. En el caso de enfermedades crónico-degenerativas o las personas que tienen algún padecimiento que requieren de un control médico específico, deben de acudir a sus citas, ahora más que nunca. En el caso del control con el médico familiar, pues incluso ahorita están suspendidas las citas, ¿sí? Las unidades de medicina familiar están atendiendo más que nada a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. A partir de la siguiente quincena es cuando ya van a regresar los pacientes que solo iban a control médico de 6 meses, de cada año. Y eso es con la única finalidad de proteger al mismo paciente de infectarse en las salas de espera. Y en caso de que alguno de nosotros nos sintiéramos mal y tuviéramos un diagnóstico tentativo de esta enfermedad, pues tenemos que designar a alguien que nos cuide en el caso de que la atención sea intradomiciliaria. Los protocolos hospitalarios es todo lo contrario. El paciente se queda solo y el familiar se tiene que retirar a su casa y toda la información es por vía telefónica. Incluso hay LADAS 800 en los cuales las personas marcan, los familiares marcan y ya les dan la información. O el hospital les llama a los pacientes, hasta donde yo he visto. Afortunadamente, pues, hasta ahorita no me ha tocado estar en ninguna de las dos situaciones. Y bueno, con toda esta situación, ¿sí? Los espacios cerrados deben de estar muchísimo más limpios que los espacios abiertos, ¿sí? Las superficies con agua y con jabón es más que suficiente. La desinfección, por lo consiguiente, puede ser con agua y jabón. Y si requieren o ustedes deciden invertir en todas las soluciones sanitizantes y productos, está bien. Pero aquí sí quiero aclarar que el agua y el jabón y la fricción que se puede hacer sobre la superficie es más que suficiente, ¿sí? También por ahí hay un estudio que estaba leyendo hace 3 días de las lesiones que ahorita están presentando las personas por el uso excesivo de las soluciones cloradas y de los líquidos que venden
para la ropa, para los asientos, para todo lo que es todos los objetos, ¿sí? También está ya dañando la piel, ¿sí? Así que mucho cuidado, porque hay productos que vienen con control de calidad y hay otros que no. El cloro doméstico pues es el mejor, ¿sí? Es económico, pero también el inhalarlo con más frecuencia, el tener contacto en las manos con el cloro, también lesiona la piel. Y debemos de participar en la separación de la basura y todas las medidas de saneamiento que nuestro municipio nos solicite. Sobre todo la descacharización para eliminar los acúmulos de aguas limpias y la proliferación del mosquito del dengue, porque es el que ahorita le está haciendo compañía al virus del COVID. Situación que no es nada favorable para nosotros, ¿sí? Dentro de los cuidados tenemos lo que es la higiene del hogar, dentro y fuera. Dentro, lo que es las habitaciones, a como esté dividida la casa. Afuera, en los patios, ¿sí? E incluso lo que respecta a nuestra calle. Se puede decir que hasta aquí nosotros tenemos un control casi al 100%, ¿sí? La situación básica es qué vamos a hacer en el medio urbano, cuando ya tengamos o las veces que tengamos que salir. Ahí es donde empieza ciertos cambios, pero no se modifica, ¿eh? O sea, el cambio es mínimo. Lo mismo que observamos adentro, lo tenemos que observar afuera. Sin embargo, en el hogar nosotros somos los que decidimos, a nosotros nos consta que sí está limpio, que no está limpio. En el medio social, ahí ya no nos podemos confiar, ¿sí? La luz solar también tiene ciertas características especiales que debilitan la virosis, ¿sí? Incluso ataca al virus en un 70 o 60%. Pero en nosotros, el asolearnos, el estar en contacto con los rayos solares, nos ayuda a secretar la vitamina D, ¿sí? Ciertas sustancias, ciertas enzimas que intervienen en el sistema inmunológico, ¿sí? Asolearnos también nos ayuda. Hay determinadas horas, ¿sí? Y podemos salir dentro de nuestra área familiar. La ropa, tanto de uso personal como la ropa de cama, blancos, etcétera, si estamos acostumbrados a que se asolee o se seca y enseguida lo guardamos, pues darle un poquito más de tiempo para que el sol también haga un efecto de sanitización, ¿sí? Eso es utilizar los recursos naturales, como el sol, el aire, la luz del día. La descacharización periódica, es decir, por lo menos una vez al mes, hacer limpieza exhaustiva de nuestra casa y todo aquello que no se utilice, hay que desecharlo. Regalarlo o dejarlo en la basura, lo que ustedes decidan. Es muy sano, ¿sí? Porque al quitar todo eso que está de más, también ahí le cerramos la puerta al virus. El orden y acomodo. Ahorita que vamos a estar o hemos estado ya encerrados tanto tiempo,
el desorden altera mucho nuestra salud mental. La salud mental tiene mucho que ver con el sistema inmunológico, ¿sí? Pareciera que no, pero la misma literatura menciona que un sistema inmunológico adecuado está muy relacionado con la sanidad de las emociones. Tan es así que los índices de violencia intradomiciliaria se han disparado, ¿sí? Todas las situaciones que hemos tenido como hombres y mujeres, como individuos, como padres de familia, como hermanos, como primos, como tíos, en todos los roles que nos toquen adecuarnos, han alterado nuestra estabilidad emocional. ¿Sí me explico? Al menos una servidora no sabía que en su sala o en su comedor tenía 4 salas de videoconferencias, porque en un lado, en un asiento está mi hijo, en el otro está mi otro hijo, más adelante estoy yo y todos estamos dando conferencias o recibiendo clases. Con la bendición de que podemos tener acceso a los servicios digitales. Pero en otros lugares no es así. La brecha digital se ha hecho muy, muy, muy marcada. Y definitivamente, desde mi punto de vista docente, México no está listo para la educación digital, para la educación virtual. Una servidora ha tenido que hacer circo, maroma y teatro, desde descargar archivos, plataformas, etcétera, etcétera. Digo, no es malo, pero pudiera haber sido de otra manera, ¿no? Pero bueno, así se dio y hay que aprovechar la oportunidad de aprender más que nada. Pero bueno, todo ese tipo de circunstancias nos ponen de malas, ¿no? Así dice una de las encuestas. Algo que te ponga de malas en esta cuarentena y ya te dan una lista como de 100 cosas, ¿no? Otra situación que se da es precisamente la diferencia de roles, ¿no? Las mamás han tenido que hacer milagros para que sus hijos puedan seguir estudiando en línea. Pero no solo eso, aparte tienen que cumplir con su rol femenino, el rol de la casa, ¿no? Y si a eso le sumamos que el hacinamiento y la convivencia es de todos los integrantes, las 24 horas del día, pues también no es que sea malo o bueno, sino que es diferente. Y ustedes saben que salir de su zona de confort y adaptarse a lo nuevo, la resistencia al cambio siempre genera también ansiedad. Y la ansiedad ahorita es la causa número 1 de las enfermedades emocionales. Y el problema es que ese detalle, ese factor, hace que nuestro sistema inmunológico se deprima y nos hace más susceptibles a enfermedades. Y entonces es como abrirle la puerta a este virus. Ok, independientemente de las actividades laborales, de todo lo que tengamos que hacer, salir a hacer, a esta nueva normalidad, debemos de implementar las medidas de bioseguridad: lavado de manos, sana distancia, uso de cubrebocas, uso de careta, ¿sí? Pero también, si no tenemos hábitos de ejercicio, de movilidad, pues ahorita ya están abiertos los gimnasios o las áreas verdes para caminar, para movernos, ¿no? Ya queda a decisión de cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Pues por todos los beneficios que implica el ejercicio
para todos los grupos de edades hay ejercicios determinados, ya definidos. Aun cuando las personas tienen dolores articulares o musculares, personas de 80, 90 años, o sea, la edad no está divorciada del ejercicio, ¿sí? El Instituto Nacional de Geriatría ha implementado programas de ejercicio para todas las edades. ¿Por qué tenemos que hacer ejercicio? Bueno, pues porque va a mejorar nuestro estado muscular, nuestro sistema cardiorrespiratorio, el funcionamiento de los huesos, ¿sí? Reduce también mucho el grado de exposición a caídas. Y ustedes saben que a mayor edad, menor cantidad de células óseas que osidifican nuestros huesitos y entonces nos exponemos más. Pero el movilizarnos, el hacer ejercicio con una rutina, como un hábito, como un regalo para uno mismo, incrementa, y está demostrado científicamente, la dureza del hueso. Y es fundamental el equilibrio energético para el control del peso. Desafortunadamente, dentro de las enfermedades crónico-degenerativas, tenemos la obesidad. Somos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad. Y la obesidad está demostrado que en el mexicano es precisamente por la falta de movilidad. Se puede comer la cantidad que sea, pero si nosotros quemamos esas calorías, pues no se acumulan, ¿sí? Es así como que guardar todas estas observaciones y entonces el virus va a pasar de largo, no nos va a ver. El ejercicio también previene la depresión y las funciones mentales superiores, el estado cognitivo, el estado de alerta, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones? Algunas de ellas son las que les enlisté en esta diapositiva. Esta información nos las da el Instituto Nacional de Geriatría, de qué características y qué tipo de ejercicios se deben de observar, el tiempo y la duración. En algunos casos va a ser necesario combinar, ¿sí? Combinar ciertos ejercicios por las necesidades del paciente o del usuario. Por lo menos tienen que ser 300 minutos a la semana de una actividad física moderada, la que ustedes decidan o la que nosotros escojamos, está bien. Es equivalente a una actividad física intensa. 300 minutos a la semana es igual a una actividad física intensa. Estos ejercicios están encaminados a fortalecer la intensidad de la fuerza muscular. ¿Por qué? Porque este tipo de actividades incrementan la masa muscular, fortalecen las articulaciones, retardan la discapacidad o incluso hasta la previenen y mejoran la velocidad de la marcha y el tiempo de levantarse de una silla. El Instituto Nacional de Nutrición dice que uno de los indicadores para medir el daño de la obesidad en el individuo o en el paciente es precisamente el tiempo que tarda en levantarse la persona de la silla. Así es el indicador. Mientras más tiempo tarda, más alto es el grado. Aparte, pues, de la medición de la masa muscular, de la circunferencia de la cintura, etcétera, etcétera. Los percentiles de alimentación se ven reflejados de mayor a menor valoración. Y es muy importante observarnos
Y si nosotros somos honestos y nos damos cuenta que sí tenemos alterado alguno de estos indicadores, entonces es muy conveniente que vayamos a nuestro centro de atención médica, el que nos toque, ¿sí? Y apliquemos algún correctivo, algo para mejorar nuestra circunstancia de vida, no solo por prevenir enfermedades del coronavirus, sino por tener una vida mejor. Otro indicador es el consumo adecuado de agua. Beber líquidos frecuentemente durante el día, de preferencia el agua simple. La aplicación del plato sano, en cuestión de alimentos, y básicamente guardar todo aquello que nos haga sentir mejor. Alimentos, pues la comida también es un satisfactor. Si nosotros combinamos una buena alimentación con el plato del buen comer, la jarra de la buena bebida, la actividad física, la observación de nuestro autocuidado como primordial, pues vamos a estar fortaleciendo nuestro sistema inmunológico y solamente guardar las medidas de bioseguridad, pues va a ser el segundo punto de observancia en esta pandemia. En teoría, al cambiar el semáforo de rojo a anaranjado, se empiezan a abrir establecimientos, se empieza a restablecer la economía, y para que esto suceda, bueno, pues tiene que haber un consumidor y tiene que haber un ofertante, ¿sí? Vamos a poder ir retomando nuestros espacios sociales, nuestros espacios comerciales, podemos viajar, podemos ir a los gimnasios, a ir recuperando poco a poco nuestra vida adentro y fuera de la casa. Ese es el objetivo. Pero no lo vamos a hacer solos. Como sociedad tenemos que estar muy al pendiente de los cambios que van teniendo las autoridades, ¿sí? Los movimientos de las masas también van a tener un impacto en esta pandemia. Y la movilidad, que hasta ahorita había estado muy detenida, es precisamente para evitar la saturación de los hospitales. En esta diapositiva están los aspectos que deben de reunir los movimientos que se realizan en el ejercicio físico. ¿Qué frecuencia es la adecuada? La pausa que debemos de hacer entre uno y otro, y los diferentes tipos de ejercicios que decidamos, si es que no lo llevan ya, en elegir. Puede ser en lugares abiertos, como los parques, jardines, las áreas verdes, o puede ser en gimnasios, o incluso dentro del mismo hogar, con los diferentes recursos deportivos que se ofertan. Lo más importante es el que ustedes elijan, es con el que se sientan identificados,
que le tomen cariño, que le tomen respeto y se tenga que llevar en tiempo y forma, si su condición de salud se los permite. Si no, pues algo más habrá que utilizar. ¿Qué va a pasar si en los siguientes días ustedes tienen que viajar? Lo ideal es que viajen en vehículo propio y que el contacto con las personas extrañas sea el mínimo. Eso es lo ideal. También se recomienda que antes de salir al lugar de destino, ustedes investiguen qué semaforización tienen y cuáles son las medidas que está acatando ese municipio, para que así no tengan contrariedades, ¿no? O no, incluso no puedan ingresar al lugar a donde van, hablando de la República. Hablando de otro país, en caso de que tuvieran que viajar al extranjero, pues entonces las embajadas o los lugares del lugar que van, les van a pedir otro tipo de requisitos. Si es en transporte terrestre, pues los autobuses de igual manera tienen que acatar las medidas de distancia. Dejan una fila sí, una fila no. Deben de tener un sello que están certificados y que ya fueron aprobados para poder hacer el transporte de las personas. Si es en avión, por lo consiguiente, ¿sí? Evitar que haya más de lo establecido por el dictamen epidemiológico, ¿sí? Evitar hablar de frente con las personas extrañas, ¿sí? No es lo ideal, ¿sí? Habrá personas que como ustedes guarden todas las medidas, pero habrá otras que no. Y aunque se escucha así como que muy, muy violento, pues tendrán que intervenir las autoridades correspondientes, como todo lo que hemos visto en los medios de comunicación. Bueno, y este es el cartel que ustedes ya han de haber visto en los establecimientos, en los hospitales, todos los lugares públicos deben de tener este cartel que indica básicamente cómo lavarse las manos y la desinfección con alcohol, ¿sí? Eso sería otro tema. Tiene su técnica, sobre todo si estamos en un hospital, cómo se lavan las manos. Lo básico es que no sea menos de 60 y los movimientos sean de fricción sobre la piel, ¿sí? Con bastante agua y jabón, y que todos los establecimientos a donde vayamos deben de tener agua y jabón, mínimo. Si no tiene agua y jabón, mejor ni entren, ¿sí? Porque si un establecimiento no puede proporcionarnos o darnos la garantía de la seguridad con estos dos insumos, pues imagínense cómo estará por dentro ese lugar. Y bueno, la alimentación balanceada, pues es combinar todos los grupos de alimentos de acuerdo a la prescripción que ustedes tengan y hacer las 3 comidas al día, utilizando el plato del buen comer y la jarra del buen beber. Bien, este es otro tema polémico, el uso del cubrebocas. ¿Desde qué tipo? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? ¿Cómo se debe de utilizar? ¿Si no lo debo de utilizar? Etcétera, etcétera. Los cubrebocas
hay de todos colores y de todos sabores. Que el de una capa, de 2 capas, de 3 capas. Que las mascarillas N95, N96, que los cubrebocas de tela no sirven, que los cubrebocas tienen que ser así, que los cubrebocas tienen que ser acá. Es la única manera en la que nosotros podemos evitar la propagación del virus. Y como les comentaba, es un aislamiento respiratorio. No nos protege, como tal no nos protege. ¿Sí me explico? Es para evitar que las personas con el virus contaminen a otros. Es una barrera para uno mismo. ¿Cuál es el riesgo del cubrebocas o qué es lo que debemos de observar en un cubrebocas? Básicamente es cubrir el área bucal y el área respiratoria. No nos sirve si nosotros nada más nos cubrimos la boca y dejamos la nariz. Está demostrado científicamente que la secreción que nosotros emitimos sobre el cubrebocas queda en la parte externa por parte de la nariz. ¿Sí? Entonces, prácticamente no estamos haciendo un buen uso del cubrebocas. El cubrebocas no va en la cabeza, no va en el cuello, va en la parte que toca cubrir nariz y boca. En los ojos, en la conjuntiva óptica, ahí tenemos que ponernos una careta. Si tenemos lentes, pues usamos los lentes. Ambos funcionan como barrera, pero la higiene tiene que ser más exhausta sobre los lentes. Es muy importante la colocación y el retiro, ¿sí? Antes y después hay que lavarse las manos con agua y jabón, al ponerlo y al retirarlo, ¿sí? Si es necesario, por la actividad que vayamos a realizar, que vamos a estar un buen tiempo en la calle, ¿sí? Y que se utiliza de manera intermitente, un par de horas y se retira, el cubrebocas nos puede durar más tiempo, dependiendo del material del que esté hecho. Aquí el que más se recomienda es el cubrebocas de tela, ¿sí? El cubrebocas de tela es el que menos alergias ocasiona, el que menos lesiona la piel y aparte su elaboración es muy económica. Y de ahí que pues ya haya de todos los diseños, colores, formas, temas, etc. Es posible reutilizarlo, pero si lo vamos a reutilizar, ¿cómo lo vamos a resguardar o dónde lo vamos a guardar? ¿Sí? Por ejemplo, el cubrebocas de tela, al quitárnoslo, tenemos que asolearlo, ¿sí? Lo colocamos en el tendedero en una parte especial con una pinza. De ahí lo lavamos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a estar en el sol? Unas 6 horas. No menos, si el sol está intenso. También se puede sumergir en alguna sustancia como el cloro o como el agua y el jabón, pero no se combinan, ¿sí? Se utilizan por separado porque si no se inactiva gran parte de la concentración del cloro. Separados, agua y cloro o agua y jabón. También podemos, no se recomienda dejarlo en cualquier lugar, o sea, me lo quito y lo dejo arriba de lo primero que me encuentre, ¿sí? Porque entonces nosotros mismos estamos contaminando todo aquello que tengamos limpio de lo que llegamos del medio exterior. Si el cubrebocas pierde las características originales, no sirve.
¿sí? Si el cubrebocas se deforma o se hace muy grande o se hace muy pequeño, no sirve. Tiene que adecuarse a la forma de nuestra cara, hacer una especie de sello hermético sobre el rostro, a manera de que no entre nada ni salga nada. El cuidado de las orejas, no ponerlo, sobre todo si son tiempos prolongados, no poner el elástico sobre la oreja, tiene que ir atrás del lóbulo de la oreja, porque si no, les irrita o duelen esa parte de la oreja. Si tiene si está roto, si está, se quemó o algo alteró su superficie, se tiene que desechar. No lo podemos utilizar así. Si no tenemos la garantía, y sobre todo, que sea el personal. Aquí no se vale de que te presto mi cubrebocas. Mamá, no encuentro el cubrebocas. Ay, ponte el mío. No, cada cubrebocas es personal. Casi como la ropa interior. Lo mío es mío y no lo presto. ¿Sí? No porque sea de tela o reusables se pueden prestar. No, es personal. La que sigue, por favor. Muy posiblemente ustedes van a escuchar, no, es que el cubrebocas no sirve, ¿no? No es que el cubrebocas de tela no sirve. Si es más caro, es mejor. No. Aquí se trata de que el material va a estar determinado a la actividad que ustedes vayan a realizar. Para el uso diario común es el de tela, es el ideal. Y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes tienen trabajan atendiendo público, entonces ya es otro tipo de material el que van a utilizar. Y si su empresa o patrón no se los da, pues tendrán que comprarlo. Al socializar, al platicar con alguien, ambos deben de tener cubrebocas. No porque la persona que esté enfrente de nosotros tenga cubrebocas, yo en ese momento me lo voy a quitar. No, porque es exponernos de todos modos a que nos podemos contagiar. Yo tengo que usar el cubrebocas las horas o el tiempo que yo esté en la calle. ¿Sí me explico? No, ahí no se vale confiarse, ¿sí? Si nosotros vamos a salir, tenemos que llevar cubrebocas. Así sea a la tienda de la esquina, así sea a kilómetros de aquí, tenemos que utilizar el cubrebocas. No podemos salir a la calle sin el cubrebocas, sobre todo si vamos a estar expuestos a lugares muy concurridos. Por ejemplo, si hay que subirse al transporte público, al camión, o ir por las tortillas, o ir al súper, tenemos que llevar el cubrebocas. Porque además los establecimientos no los van a dejar entrar si no llevan cubrebocas. ¿Sí? La que sigue, por favor. Es muy, muy importante. Yo he visto personas en la calle con mascarillas N95 o la KN95. Y este tipo no quiere decir que no sean buenos, sí, son los mejores, pero este material está destinado al personal de salud, a las personas y a las personas que tengan, que sean servidores públicos, ¿sí? Que tengan que estar las 8 horas o el tiempo que les toque atendiendo a personas, a clientes, usuarios. Para ellos sí está recomendado este tipo de mascarillas. Aparte, pues que son más caras y que ahorita están escaseando. El mito. El cubrebocas hechos en casa no sirven. Eso no es cierto. ¿Sí? Eso no es cierto. Que la televisión, que el comercio les quiere vender, no se dejen engañar, ¿sí?
que porque son de tela no filtran o que no nos protegen de las partículas. Dependiendo de la tela que ustedes escojan, si es de una capa o de 2 capas, a mayor grosor, mayor protección, y se pueden realizar en casa. Tiene un periodo de vida, los que venden, por ejemplo, en similares, tienen un periodo de vida, los desechables, de 4 horas, ¿sí? A las 4 horas ustedes se lo tienen que cambiar porque ya no les sirve, ¿sí? Y desafortunadamente, como nosotros no estamos acostumbrados a utilizar el cubrebocas, en algún momento se puede volver un foco de infección, ¿sí? Nosotros mismos nos contaminamos por no saber manipular un cubrebocas, ¿sí? Mucho ojo, por eso ni en la cabeza, ni en el cuello, ni nada más me tapo la mitad de la boca, no. Y toda aquella persona que vaya a preparar alimentos en la vía pública, sea McDonald's, sea la cadena de tiendas más lujosa, todos deben de traer puesto su cubrebocas. Y eso es todo, no sé, de verdad es que el tema es muy amplio, tiene muchas vertientes y es importante que sepamos y que leamos información oficial, no toda esa desinformación que solo nos genera ansiedad, temor y angustia, ¿sí? Vamos a ir vamos a regresar a la nueva normalidad, pero ya no va a ser igual que antes. Y sobre todo que todo esto, todas estas circunstancias nos han hecho tomar con seriedad nuestro cuidado y nuestra protección. Muchísimas gracias, les agradezco su atención y si me faltó algo, pues estoy a sus órdenes. Cualquier pregunta, cualquier comentario, con mucho gusto si no lo sé, lo voy a investigar y vamos a aprender todos, ¿eh? Les agradezco muchísimo a la doctora, a ustedes, y bueno, en algún momento nos conoceremos. Muchísimas gracias y sigo a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Beatriz. Me gustaría terminar esta conferencia con una frase: el bienestar y la salud son un deber. De otra manera no podríamos mantener nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra sabiduría fuertes y sanos.